Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros no estamos lidiando con una clase política. Maduro no es el jefe de una clase política, Maduro es el cabecilla de una clase criminal. Esto no es un proceso similar al de Juan Guaidó. Esto es una elección. El mundo no está autoproclamado utilizando herramientas de la Constitución. El mundo fue electo por los venezolanos. Pero mira, a mí no me gustaría que el mundo se juramente en España. ¿Qué viene para Venezuela? Bueno, si el señor Maduro insiste en hacer esta farsa de habiéndose robado las elecciones, juramentarse, lo que haría un criminal, evidentemente para Venezuela vienen sanciones. ¿Las está pidiendo José Vicente Carrasquero? No. Las está pidiendo a gritos Maduro, Cabello, Padrino, los Rodríguez. Ellos están pidiendo a gritos que se apliquen sanciones a Venezuela. Nosotros vamos desde ya a recibir al invitado que tenemos el día de hoy. No sin antes decirles que se suscriban, activen las notificaciones y por supuesto denle me gusta y compartan esto a 10 personas, el 1x10 periodístico, como siempre se lo he dicho. El día de hoy tenemos como invitado al consultor político José Vicente Carrasquero, también especialista en campañas electorales, profesor universitario, con quien vamos a conversar un poco de las proyecciones políticas en base a la situación actual de Venezuela. Para entrar en materia desde ya, yo quiero hablar inicialmente del panorama previo a este 10 de enero. Parece que en Venezuela hemos tenido esto es como un déjà vu, porque nos ponen fechas, deadlines y después de esa fecha la gente queda con un guayabo, profesor, con una cosa terrible. Ya hemos vivido cosas como esta. Sin embargo, yo siempre le digo a mi audiencia que esta es una situación y circunstancia muy diferente al gobierno de Guaidó, muy diferente a cuando han ocurrido otro tipo de situaciones en las que se ha desestabilizado la dictadura, por ejemplo, protesta 2014, protesta 2017, etcétera. Yo quiero que usted me hable de cuál es su visión de cara a este 10 de enero. Edmundo González Urrutia dice que él se va a juramentar. Diosdado dijo que lo están esperando con los ganchos. Maduro dice que se va a juramentar. Bueno, esta es una situación, fíjate, Ricardo, hay que empezar, yo creo que por el principio, ¿no? En toda América se han realizado elecciones, cantidad de elecciones durante todo este tiempo. La mayoría de esas elecciones se han realizado sin problema alguno. El otro día le estaba comentando a un amigo que se hicieron unas elecciones en Uruguay y eso es como que nadie se hubiese enterado de que había unas elecciones en Uruguay. Básicamente porque las cuestiones transcurren con normalidad, las cuestiones transcurren sin que haya que lidiar con lo que yo no tengo más remedio que llamar con una clase criminal. Y aquí estoy hablando científicamente, Ricardo, tú sabes que yo trato de apegarme lo más posible a los conceptos y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros no estamos lidiando con una clase política. Maduro no es el jefe de una clase política, Maduro es el cabecilla de una clase criminal. Y entonces esa clase criminal se le une Diosdado Cabello, que tiene este lenguaje chabacano, burdo, esta basurita de forma de hablar, de que él cree que se la está comiendo. Por cierto, que hay muchos testigos que lo han visto asustado, realmente asustado, disfrazado de enfermera, con los pantalones mojados, todas esas cosas lo han visto, eso es verdad, porque también es verdad que todo bicho malo es cobarde. Jorge Rodríguez es una persona verdaderamente desleal en términos de su relación con la democracia y bueno, el señor Padrino merece sin duda alguna una casilla aparte porque si alguien está violando la constitución permanentemente y de una forma descarada es el señor Vladimir Padrino. Entonces, nos dicen el 10 de enero. Bueno, hay que ser sinceros y decir que ese 10 de enero no depende solamente de los venezolanos. Los venezolanos hicieron su tarea, la tarea de los venezolanos llegaba hasta el 28 de julio, no es que de ahí en adelante no haya que hacer nada, sí hay que hacer, pero el 28 de julio a la oposición, a los venezolanos, se les pidió que jugaran con las reglas democráticas y a pesar de que el chavismo hizo todas las trampas que se podían hacer, nadie pensó que iban a hacer la trampa mayor. Y la trampa mayor era robarse
las elecciones. Entonces, ¿cuál es la situación de Venezuela desde el punto de vista de la ciencia política? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia política, el 28 de julio hubo una elección que es una expresión de la soberanía popular, la expresión de Venezuela, porque la soberanía no es un territorio, Ujú, la soberanía es el pueblo que está sobre ese territorio, ocupa y hace vida ahí. Esa gente que ocupa y hace vida ahí, en más de un 70% dijo: nosotros queremos cambiar al señor Maduro y le estamos dando el poder al señor Edmundo González Urrutia. ujú, Y a estos señores no se le ocurrió otra cosa que desconocer la soberanía popular, la voluntad popular. Y entonces la gente salió y protestó el 29, protestó el 30, y la respuesta de Maduro, cual criminal, fue matar gente, poner preso a personas que estaban protestando, acusándolos de terrorismo. Ahora protestar es terrorismo, eso es el concepto de estos bárbaros. Y entonces estamos en una situación donde ayer decía el Capo Cabello, eh, perdóname que nunca hablo así, pero no hay manera de hablar, que dónde estaban las madres que hoy están protestando, de que sus niños están presos el día que los niños salieron a protestar. Los niños salieron a protestar porque tenían que protestar. Tú claro. no tienes entidad alguna para decirle a la gente cómo tiene que pensar y cómo tiene que hacer. Tú eres un funcionario del Estado, tú eres, en teoría, empleado de los venezolanos. Sí. Pero ellos no se ven así, ellos se ven como reyes, ellos se ven como la antigua nobleza de antes de la clase media, de que los nobles hacían con la gente lo que les daba la gana. Esa es la clase criminal que gobierna en este momento en Venezuela. Y entonces el 10 de diciembre, ¿de qué está dependiendo? El 10 de diciembre está Die- dependiendo 10 de de enero. dos cosas, por lo menos, perdón, el 10 de enero Ajá. está dependiendo de dos cosas, por lo menos. Una ya tú la mencionaste. Esto no es un proceso similar al de Juan Guaidó. Esto es una elección. El mundo no está autoproclamado utilizando herramientas de la Constitución. El mundo fue electo por los venezolanos. Entonces él tiene Ujú. derecho y el deber de juramentarse el 10 de enero. ¿Qué ha pasado? La comunidad internacional nos dejó solos. Toda esta paja que rodea las reuniones de la Organización de Estados Americanos, que rodea las reuniones de la Organización de Naciones Unidas, toda esta paja no ha servido de nada. No ha servido Ujú. de nada porque al final, ¿qué era lo que tú esperabas? Bueno, tú esperabas una reacción contundente de la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional se ha hecho altamente dependiente de lo que haga Estados Unidos, y Estados Unidos no iba a hacer nada porque estaba en una elección, como tú bien sabes, y mientras no salieran de la elección no se iba a hacer nada. Entonces ahorita es que empezamos, pasada la elección, a ver ciertas luces de por dónde se va a conducir los Estados Unidos. Sí. Por Sí, no, supuesto, profesor, tenemos yo que quería tener, decirle, yo quiero hablar, luego quiero que toquemos el tema de los Estados Unidos, pero antes saber qué elemento cree usted desde el punto de vista interno, porque nosotros vemos que internamente hay contradicciones en el mismo régimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Diosdado admite que hay niños, hay menores de edad presos. Tarek William Saab dice que no hay presos políticos. El canciller dice que no hay presos políticos, Iván Gil, por ejemplo, ¿no? Bueno, Tarek William Saab, que debería ser supuestamente defensor de derechos humanos, que ese es acta de decir que defiende derechos humanos, es el verdugo de la dictadura, ¿no? Es uno de los más caretables, no se sabe quién es más descarado allí. Pero entonces uno ve diferencias. Sabemos, por ejemplo, la posición de Tarek William Saab diciendo que Lula trabajaba para la CIA. Entonces después viene el gobierno y publica un comunicado diciendo, no, que respetan a Lula. Entonces ahora Lula viene y dice, no, bueno, que no se va a meter más en el tema de Venezuela, bla, 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 después de que impidió la entrada en los BRICS de Venezuela, etcétera. Pero vemos esas disonancias internamente. ¿Usted cree que para que el mundo pueda asumir el 10 de enero es la división interna y en la descomposición o una implosión lo que puede permitir que el mundo asuma? Porque como están las cosas hoy día, si el 10 de enero fuera mañana, el mundo llega y va preso.
Sí, la teoría, Ricardo, la teoría de este tipo de procesos, los procesos de transición, dice que uno evidentemente tiene que dirigir sus esfuerzos a la implosión, a la destrucción de la cúpula gobernante. Y esa implosión no es difícil de esperar. Eh, Quizás la gente no se debiera sorprender que en algún momento Diosdado Cabello trate de poner preso a Vladimir Padrino y Vladimir Padrino le conteste con el poder del fuego del ejército. Algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque ellos no confían el uno con el otro. Hay que recordar que Padrino estuvo implicado en el 30 de abril de 2019. Eso no lo estamos inventando ni tú ni yo, eso está escrito en todas las cuestiones. Se sabe que Padrino estuvo implicado en el 30 de abril de 2019. Bueno, por alguna extraña razón al final se rajó, le dijeron, para quédate tranquilo, pero eso es una realidad. Por lo tanto, Cabello no confía en Padrino, Padrino, Rodríguez no confía en Cabello, Cabello no confía, bueno, el único que confía en Cabello es Cabello. Ujú. Cabello es ahí como una especie de carrito chocón que se mete con todo el mundo y esto lo tiene que articular Maduro. Y Maduro no tiene las capacidades para articular las tensiones existentes entre Padrino, Cabello y los Rodríguez por mencionar solamente un grupete ahí. Entonces, ¿a qué tenemos que jugar los venezolanos? A seguir promocionando esta implosión. ¿Qué se ha hecho para promocionar esta implosión? Bueno, el senador Rick Scott presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para subir la recompensa por Maduro y por Cabello de 15 y 10 respectivamente a 100 millones de dólares. Bueno, ¿a qué estás jugando tú ahí? ¿Es que alguien va a venir por los 100 millones de dólares? ¿O es que dentro del país la gente va a empezar a ver, cuando vea caminando a Cabello, se le ponen, ¿te acuerdas? Como las comiquitas, los simbolitos de dolarcito y dice, uy, ahí van 100 millones de dólares, ¿no? O lo mismo con Nicolás Maduro, uy, ahí van 100 millones de dólares. Entonces, esa implosión está ahí. A eso tenemos que agregarle, Ricardo, la incapacidad del régimen para resolver lo más mínimo. No han podido resolver el problema de la electricidad, no han podido resolver el problema del agua, las escuelas son un verdadero desastre, las universidades claman ante los ojos de Dios, los servicios de salud son definitivamente eh, Ujú. haitianos, por ponerles un régimen de comparación. Entonces tú estás operando sobre algo que es insostenible, que colabora con el régimen. Colabora con el régimen los que creen que es verdad que el régimen va a financiar unas nuevas elecciones y que va a respetar los resultados. Eh, a eso les informo que las urnas blancas los hacen hasta una cierta medida para niños, para infantes, ¿no? Urnas blancas para adultos no hacen. Entonces no me vengan a decir que son inocentes. Y hay, por supuesto, eh, gente asociada a Fede Cámara, lo voy a decir con nombre y apellido, gente asociada a la Bolsa de Valores que piensa que Maduro está haciendo lo posible por arreglar la economía y que ellos pueden ayudar a recuperar la economía del país. Todos sabemos que ellos lo que quieren es hacerse ricos. Bueno, vimos lo eh, de en, Telefónica, profesor, el caso de Telefónica, Movistar, el tema de bueno, corrupción y cómo se benefició Telefónica y benefició a la dictadura con una tremenda corrupción. Fue sancionada por los Estados Unidos, renunció el CEO, ahí, ahí- pero imagínense. ahí es cuando nosotros tenemos que preguntarle a este señor Tarek William Saab. Yo lo llamo señor porque yo creo, estoy seguro de que él más de 10 de promedio no tuvo cuando se graduó. Él no cumple con los requisitos para ser fiscal, eso no hay que ser ningún brujo. Este, Él, en este momento, si él fuese una persona seria, que no lo es, estaría investigando qué fue lo que pasó con Telefónica. Bueno. Aunque sea de mentira la investigación, aunque sea para hacer paripé, no, Sí, no, se pero queda ellos callado. no, si hay contradicciones internas y no saben cómo manejar la política exterior, mucho menos el desde el punto de vista de corrupción, cuando casos como el del Seagate, cuando tienen allí, por ejemplo, a un Alex Saab premiado con un cargo, con uno de los mayores temas de corrupción de CLAPS y vivienda, o sea, realmente la dictadura es sinónimo de corrupción, ¿no? Pero, profesor,
¿Usted cree Pero es que no es una que, dictadura, Ricardo, perdóname que te atrape ahí. No estamos hablando de una dictadura, bueno, estamos hablando de un dictadura, régimen criminal. Y narcocrimen, sí, los regímenes criminales se comportan como la Cosa Nostra, se comportan como la Andrágueta, se sí, conforman como sí, la sí, mafia. Sus objetivos son privados. Los gobiernos, por definición, tienen objetivos públicos. No, claro, los objetivos de estos señores son privados. Seguirse haciendo ricos, que no los sí, metan presos, poder vivir con una cierta calidad de vida que es la que se pueda tener en Venezuela para ellos, tomando Macallan 18 años y cosas de ese por el estilo, pero no podemos seguir refiriéndonos al, primero, referirse a Maduro como presidente, bueno, a mí creo que en ese momento dejé de leer la carta a la que tú estabas haciendo referencia al principio. Y lo la de otro Enrique es, Márquez. yo lo Ujú, respeto mucho a Enrique, creo que ha hecho un gran trabajo, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero yo creo que observar unas lógicas del protocolo y del comportamiento con unos señores que no se lo merecen definitivamente, está como de más, ¿no? Yo creo que si lo hubiese dicho señor ya era suficiente, señor Nicolás Maduro, sí. este, Claro, porque él estos presos apuesta al tema de la políticos. institucionalidad para dejar, me imagino que Es que no precedente, la porque eso no hay, funciona. No hay instituciones. no no la hay. ¿Qué institucionalidad hay en un país donde la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco cumple con los requisitos para ser ni siquiera juez del Tribunal Supremo de la República, le impone una sanción a una abogada porque metió un recurso de amparo para que se cumpla la ley? ¿En qué Macacolandia del mundo pasa esto? Entonces, Le quitan la uno cuando licencia piensa en prácticamente. Venezuela, No puede ejercer la abogada por simplemente ejercer su derecho que tiene a claro, meter un entonces, recurso. yo me debato, Ricardo, entre decir, bueno, este es el mundo bizarro de Superman, pero yo no sé si los chamos como ustedes se acuerdan del mundo bizarro de Superman, o es el país de los simios, ¿no? ¿Tú te acuerdas del país bizarro de Superman? No, no, la verdad que no. Por eso es que no lo uso mucho, porque el mundo bizarro de Superman era un mundo que además no era redondo, sino que era cuadrado. Superman volaba hasta allá, y todo el mundo tenía como cara de piedra. Ya eso ya es Mm, significativo. Entonces, lo normal no era entrar a una tienda a comprar, sino que tú rompías el cristal de la tienda y te llevabas lo que querías. Y si tú te portabas bien o estabas haciendo mal, tenías que portarte mal. Ese era el mundo bizarro de Superman. Ese es Venezuela en este momento, el planeta de los simios, donde hay unas personas que son minoría, claramente minoría, que se han impuesto sobre los venezolanos por la vía de la violencia, por la vía de la fuerza, con objetivos privados. Toda esta cosa, Ricardo, tú que eres un influencer importante, es una invitación mía como profesor universitario a cambiar la narrativa de cómo nos dirigimos a esto. Porque en la medida que nuestra narrativa sea una narrativa que reconoce a estos señores como alguna forma de gobierno, sí. entonces les estamos haciendo un favor. No, yo La nunca lo llamo narrativa presidente. En este espacio, a menos que se esté citando a algo, aquí es el dictador, es la dictadura, es un narcoestado, así, tal es cual. que ni siquiera eso, porque la dictadura implica un cierto grado de institucionalidad que en Venezuela no existe. Claro, o En sea, Venezuela, aquí es como, será como la comparación de los que todavía justifican algunas acciones de Marcos Pérez Jiménez que decía que, bueno, era un dictador, pero entonces construía carreteras con los presos. Entonces ahí había una gestión pública, pero torturaba gente, sí, ¿no? Pero había una gestión no, pública, ¿no? pero es que esto es inclusive peor. Mira, Venezuela es en este momento, Ricardo, el sueño de Pablo Escobar hecho realidad. Buena Este, analogía, no lo había pensado así. Buena es así, analogía. y entonces, bueno, La mafia gobernando un país, la mafia gobernando un país. claro, si Pablo Escobar hubiese llegado al poder en Colombia por las vías que él quería llegar, ¿qué iba a hacer Colombia? Colombia iba a ser el país que es hoy. Colombia iba a ser un país que uno podía decir que había una institucionalidad, que uno podía decir que nada de eso.
nada de eso. Venezuela en este momento es un país que se rige según el intereses de unos privados. Y entonces la señora Delcy Rodríguez viaja a España con un avión con unos lingotes de oro y vende unos lingotes de oro allá. ¿De dónde sacó esa señora unos lingotes de oro? Sí. ¿Por qué salen unos lingotes de oro de Venezuela? ¿Quién sabe? ¿Cómo fue ese proceso de la salida de los lingotes de oro de Venezuela? ¿Dónde está Tarek William Saab investigando ese caso? No, no lo van a investigar. ¿Por qué? Porque esos son, y te pongo un tercer ejemplo, los chicos malos. De los chicos malos de Topolino, ¿te acuerdas? De Mickey Mouse. Ujú. Eran los chicos malos, unos tipos que andaban con unos antifaces, todo y tal, con Sí, sus letricas en el pecho. Esto es lo que tenemos en Venezuela. sí, sí, Entonces, sí. la narrativa tiene que cambiar, sobre todo para quienes estamos fuera del país. Yo sé que dentro del país Es más hay que difícil, sí. comportarse, Es difícil, pero, sobre todo para los pero colegas periodistas. Es complicado. Yo siempre le digo a la gente, precisamente porque uno es periodista, no es que lo estoy diciendo yo, es que Estados Unidos le tiene precio a las cabezas de estos personajes por narcotráfico, uno, es decir, un narcoestado, pues son los que están gobernando el país, y dos, es que la CIDH ha dicho que hay terrorismo de Estado, es decir, son unos terroristas, aplican terrorismo de Estado y es un narcoestado criminal, es una banda de ampones. Entonces, eso es una realidad, eso no lo estoy inventando usted ni lo estoy inventando yo. O sea, siempre hago esa aclaratoria para que no digan que es mi opinión. No, no es mi opinión, que también opino que es así, pero fue dicho así. Profesor, dos cositas para que cerremos esta parte de la previa al 10 de enero y para culminar, hablemos del papel de Estados Unidos con esta nueva administración. Yo quiero que usted me diga, con respecto a, ¿usted estaría de acuerdo con que Edmundo González Urrutia seguramente en España? Uno. Dos, de no poder juramentarse en Venezuela. Dos, el 10 de enero yo he escuchado analistas, personas que han dicho que no podemos obsesionarnos con la fecha porque simplemente ahí puede ocurrir el 10 o puede ocurrir unos días después, unas semanas después, unos meses después, no sabemos, pero como dice usted, es jugar a la implosión y eso sí, el aislamiento va a ser mayor, las consecuencias para Maduro van a ser mayores después del 10 de enero, si él se juramenta. Entonces, esos dos puntos, yo creo que concretamente usted me responda. mira, a mí no me gustaría que el mundo se juramente en España. Si fuese obligatorio juramentarse en el exterior, que lo haga en Estados Unidos, que lo haga en Panamá, que lo haga cerca de Venezuela. Uh -huh. Además, España, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, no está ahorita bajo un gobierno amigo de Venezuela. Por el Uh -huh. contrario, el señor Sánchez junto con el señor Zapatero son aliados del régimen de Maduro. No estoy levantando ningún falso testimonio. Ahí está el asunto del oro, ahí está el asunto de no investigar la presencia de Delphi en España, a pesar de que la Unión Europea, El caso Coldo, este, claro. el, todas estas cosas que indican que España no es. Yo llamo en privado, ahorita lo voy a hacer en público, yo llamo a España el reino bananero de España. Imagínense. A eso lo ha llevado Sánchez. Un país desarrollado, pujante, con una Uh -huh. capacidad impresionante, con una gente trabajadora, le llegó esta plaga chavista que todo lo quiere resolver cobrando el impuesto a la gente para regalarle a los otros. Y entonces llena el país de inmigrantes para que esos inmigrantes más adelante voten por él. Esa es la lógica de esta gente y lamentablemente a mí no me gustaría que fuese, me encantaría y yo creo que tenemos que trabajar en ese es el reto, es que la juramentación de Edmundo González Urrutia sea en el Palacio Legislativo en Venezuela como corresponde, para que algún día rescatemos la normalidad, una normalidad que tú no viviste, pero sí la viví yo. No la viviste porque eres muy joven comparado conmigo, pero Yo la yo, viví, pero era eh, niño. Yo era muy niño. Yo claro, nací en el 86. pero fíjate, pero bueno, para que tú veas la ventaja, Ricardo, yo me acuerdo la toma de posesión de Caldera uno. Ah, no, no, Yo no, era no, un no, eso no, niñito, no. pero me Yo me acuerdo acuerdo de eso. de Caldera 2. Me acuerdo de Caldera uno, me acuerdo de Carlos Andrés Pérez cuando tomó posesión, que dio un discurso que a mí me pareció
extremadamente largo. Un momento en que me fui, dejé de prestar atención y cuando volví el tipo todavía estaba hablando. Y yo, que por el amor de Dios, que tanta paja se puede hablar. Me acuerdo evidentemente de Luis Herrera Campín, de Jaime Lucici, otra vez Pérez, otra vez Caldera. Oye, Venezuela era un país, había corrupción, sí, había ineficacia, sí, pero era un país, habían instituciones, una institución que le dijo al señor Carlos Andrés Pérez, mire, usted no puede seguir siendo presidente, lo sacó y el tipo lo respetó. Anda a tratar de hacer eso ahorita. No puede. Mi papá decía una frase que describe muy bien esto, ¿no? Los venezolanos en 1998 decidimos cambiar a nuestro país por un burro. Yo no Ya. voté por Chávez, cosas más alejadas, pero nosotros entramos en 1998 en el túnel del tiempo para ir hacia atrás. Ujú. Venezuela está hoy muy lejos del siglo XXI. Venezuela se aproxima cada vez más a 1920 y pico, cuando Juan Vicente Gómez hacía en Venezuela lo que le daba la gana, cuando los militares estaban lamiéndole las botas a Gómez. Ese es el momento que vive Venezuela en este momento. Y por supuesto, los que estaban cerca de Gómez hacían lo que le daba la gana, tal como hace el señor Cabello, tal como hace el señor Rodríguez o Vladimir Padrino, o el mismo Diosdado Cabello. Esa es nuestra triste realidad, la Ujú. tenemos que aceptar. Y aceptando esto como aquella de Alcohólicos Anónimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos dada esta situación? Claro. Bueno, ahora para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que usted me dé su opinión sobre el tema de Estados Unidos. Aquí hago un breve recuento y yo quisiera que usted me dé su opinión. Estados Unidos Uh empezó -huh. las sanciones contra la dictadura en el año, si no me equivoco, esto fue Barack Obama. Esto fue con Barack Obama. Primero fue un decreto presidencial, después firmó una ley, incluso que vino del Congreso, y esto empezaron bajo el gobierno del demócrata Barack Obama. Es decir, las sanciones fueron una política de la administración demócrata de Obama. Estas sanciones después las mantuvo y las reforzó Donald Trump, es decir, que dio continuidad a esa política exterior. Pero además de eso, apoyó al gobierno de Juan Guaidó, que fue una decisión de su administración como tal con respecto a, y por supuesto intensificó las sanciones. Vino Biden, continuó con las sanciones, intentó negociar con esas sanciones, hizo un intercambio de presos, vimos a los sobrinos presidenciales, vimos a Alex Saab, y yo les explicaba un poco a la gente que el intercambio de, incluso donde hay terroristas implicados, por estadounidenses, eso no es nuevo, eso incluso Trump hizo intercambios también. Lo que pasa es que esto a uno le pega más porque realmente es el tema de Venezuela que está ahí. Entonces Estados Unidos tiene una política de America First, es Estados Unidos primero, y eso es algo que llegando ahora a esta nueva administración de Trump, yo estoy viendo muy exacerbado el tema de los aranceles, el tema de acabar con la guerra de Ucrania porque el gasto fue excesivo por parte de Biden, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy viendo que la prioridad aquí va a ser Estados Unidos primero, no sé si decir chauvinista, pero de una forma muy nacionalista, ¿verdad? Como Estados Unidos siempre ha sido nacionalista. Entonces, no vimos ninguna promesa de Trump hacia Venezuela en la campaña, no vimos nada. Lo de Biden no funcionó. Bueno, más allá de que se permitieron las elecciones primarias y las elecciones de Venezuela, el acuerdo de Barbados, etcétera, con todos los problemas que hubo, con todas las trabas que hubo, se llegaron a las elecciones, se demostró el fraude, que lo hizo la dictadura, pero se demostró, eso no había pasado antes. ¿Qué espera con este antecedente? Y usted me dice, si tiene una visión distinta a lo que yo estoy diciendo, con este antecedente, ¿qué espera usted de la administración de Trump, que ahora ha designado a Marco Rubio como, bueno, lo ha nominado como secretario de Estado, que ha sido un acérrimo crítico de las dictaduras de América Latina? Sí, fíjate que hay que decir una cosa bien importante, Ricardo, que las nominaciones bajo el esquema actual están terminando siendo nombramientos, porque tú haces la nominación y el Senado te lo acepta. Uh -huh. Pero es que el Senado, la mayoría es Primera básicamente vez que va a tener, republicano. es un poder muy grande el que va a tener Donald Trump.
Claro. Ujú, Entonces, esto por supuesto, ya que te nominen es casi que un nombramiento de ujú, facto. Y la posición de Rubio hacia Venezuela ha sido muy, muy, muy evidente, muy clara. ¿Qué viene para Venezuela? Bueno, si el señor Maduro insiste en hacer esta farsa de habiéndose robado las elecciones, juramentarse, lo que haría un criminal, evidentemente para Venezuela vienen sanciones. ¿Las está pidiendo José Vicente Carrasquero? No. Las está pidiendo a gritos Maduro, Cabello, Padrino, los Rodríguez. Ellos están pidiendo a gritos que se apliquen sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el librito. Ahora, ¿hasta cuándo sanciones? Esa es la otra pregunta, porque tú te tienes que plantear seriamente que cuando tú haces sanciones, evidentemente tú estás causando una presión sobre el pueblo. ¿Para qué es esa presión sobre el pueblo? Nuevamente, científicamente hablando, bueno, para que el pueblo se revele contra esa clase opresiva. Esto fue lo que se hizo en Libia. Entonces, ¿qué hizo Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi empezó a atacar a la gente utilizando el poder del ejército. Y Italia y Francia dijeron, bueno, para equilibrar esto, vamos a anular la capacidad de las Fuerzas Armadas libias y bombardearon los aeropuertos, bombardearon los aviones, los tanques de guerra, o sea, dejaron a Muammar Gaddafi prácticamente ujú. desarmado y eso significó en menos de un mes la caída de Muammar Gaddafi del poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mantiene? Esta comparación de Libia con Venezuela no es una comparación baladí, son dos países petroleros, dos países con una dictadura, Gaddafi mucho más institucional o nacionalista, si tú lo quieres llamar, que el señor Maduro, pero al final la ayuda externa vino y vino de Italia y de Francia sin poner un hombre sobre el terreno. Simplemente dijeron, vamos a anular la capacidad militar de forma tal que Gaddafi no cuente con los militares para enfrentar al pueblo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, el pueblo se estaba armando, el pueblo estaba siendo armado, el pueblo estaba recibiendo ayuda. Y esa conformación llevó a la caída de Muammar Gaddafi. ¿Eso fue bueno o malo? De entrada nos fue bueno. Lo cierto es que Gaddafi no está en el poder. Lo cierto es que en Libia tú puedes hablar ahorita de un concepto que al señor Lula da Silva, que es un obrero de fábrica y que haber sido presidente no le sirvió para nada porque no aprendió nada, o a la señora Sheinbaum en México les gusta al señor Petro, les gusta utilizar y que en Venezuela no es posible, se llama autodeterminación de los pueblos. Entonces, la autodeterminación de los pueblos va a necesitar, como diría la señora aquella, una ayudadita. ¿Cómo es esa ayudadita? Bueno, tú vas a empezar a necesitar que haya una fuerza desde afuera que le diga, epa, los militares se quedan tranquilos. No, no nos quedamos tranquilos. Pum, pum, pum. Eso, eso no tiene, Venezuela no tiene como, si Venezuela cree que va a poner dos Sukhoi en el aire y esos Sukhoi van a durar en el aire, están, o sea, la capacidad militar de Venezuela ahorita solamente sirve para someter al pueblo desarmado además, porque fue un pueblo que fuiste desarmando. Fíjate que Elon Musk utilizó este ejemplo durante la campaña. Desarmar al pueblo venezolano llevó a esto, a que tú tengas a una dictadura, tú la llamas dictadura, yo la llamo régimen criminal, un régimen criminal que se impone sobre la gente porque la gente no tiene capacidad de responder a esa violencia. La violencia reside en el Estado como un depósito de confianza que hace el pueblo en ese Estado para que maneje el monopolio de la violencia. Lamentablemente, esta gente dirigido por los cubanos, por los iraníes, por estas satrapías del mundo, lo ha usado en contra de los venezolanos. Sí, bueno, esperemos que, porque ya se nos acabó el tiempo, pero esperemos que realmente puedan haber políticas de presión y Mira, que más allá de las el cierre sanciones, porque... para que no se quede la pregunta abierta ahí. Yo veo con Trump eso de que nosotros tenemos petróleo y si tú no dejas tener, Trump no le va a hacer caso a eso. Mm, ok. Este,
porque Trump viene con su propio plan de generación de petróleo dentro de los Estados Unidos. O sea que el petróleo venezolano no le agrega nada en No, este y que ya momento, le Estados Unidos agregaría se como está un generando, Estados Unidos está generando petróleo y gas en niveles sin precedentes hoy día. Entonces, por eso, eso no había pasado antes. O sea, por eso una mismo. década atrás, no sé. Y lo otro para terminar, que sé que tienes que cerrar el programa, Ujú. ellos necesitan que Venezuela no sea un factor de disturbio sobre una fuente importante de petróleo para los Estados Unidos ahorita, que es Guyana. Claro. Entonces, este problema geopolítico es un problema que tiene que ser controlado y será controlado. Claro, después resolveremos ese problema y vemos cómo negociaremos con Estados Unidos en democracia, porque si algo estamos de acuerdo los venezolanos es que el Esequibo es de Venezuela y eso no es algo del chavismo. No, 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 eso está muy bien, pero el problema de Guyana lo saqué a colación por la capacidad de exportación de petróleo que tiene Guyana en este momento Claro. hacia los Estados Unidos, y que los Estados Unidos no va a permitir que sea alterada por Y una la gran bravuconada. cantidad de gas natural que hay en la plataforma continental, que es una cosa del Esequibo, que es una que hay estado, han estado compañías estadounidenses explotando petróleo. Bueno, son cosas, Bueno, explotando gas natural, digo. 25 años de chavismo fue un siglo de retroceso para Venezuela. Bueno, profesor, agradecido por su tiempo aquí en este espacio a la orden para analizar y hacer proyecciones sobre el tema de Venezuela. Y bueno, vamos a ver si lo tenemos más cerca de ahí del 10 de enero para ver cómo está, vemos ese panorama, porque ya se acerca, ya se acerca. Y bueno, estamos muy atentos a también lo que ocurra en esa fecha y también después de la juramentación de la Inauguration Day que llaman aquí de Donald Trump posteriormente, ¿no? Así que muchas gracias Con por mucho su gusto. tiempo, profesor. Bien, conversamos con el profesor José Vicente Carrasquero. Él es consultor político, especialista en campañas electorales y que estuvo compartiendo aquí con nosotros el día de hoy, haciendo un análisis sobre de cara al 10 de enero y también a lo que va a pasar con esta nueva administración de Estados Unidos con Venezuela. Bien. Si usted ha llegado hasta aquí y no se ha suscrito, activar las notificaciones, hágalo. Es la forma como apoya este proyecto periodístico y me ayuda a mí a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Y pues además puede hacerse miembro de $2.99 al mes. Este es vamos a decir, el tier básico, pero hay hasta de productor ejecutivo, por supuesto, en el apoyo que usted puede dar. Puede mandar super chat y super gracias en vivo y en diferido. Así que esto es un proyecto autosustentado. Aquí no dependemos de nadie. Aquí no dependemos de nadie. Esto es autosustentado. Y el apoyo de ustedes es fundamental. Si está en Venezuela, simplemente con darle me gusta, compartir, al uno por el periodístico, comentar, si quiere comentar, ver el en vivo, ya es un apoyo grande.